Ha llegado el momento, han pasado ya unos cuantos días y unas cuantas semanas y ahora ya toca por fin hablar de si realmente merece la pena comprarse una Nintendo Switch 2. Hoy quiero hablar de las cosas positivas y negativas que tiene la consola y si, bajo mi punto de vista completamente subjetivo, yo no vengo aquí sentando cátedra, si merece la pena comprarse una Nintendo Switch 2 con mi criterio. Voy a decirte las cosas buenas y las cosas malas que tiene la consola, porque todo en esta vida tiene sus luces y sus sombras. No me gusta para nada aquellas personas que simple y llanamente hagan algo o lo denostan sin ningún tipo de argumentación, o utilizan excusas absurdas para decir que algo no merece la pena, o simplemente te dicen que es una maravilla y que no tiene ningún tipo de fallo ni cosas negativas. Aquí en mi canal vengo a hablar de videojuegos y de las cosas que me gustan y de las que yo opino. Al fin y al cabo todos somos jugadores y deberíamos de estar en el mismo barco y remando a la misma dirección, que es a la de disfrutar los videojuegos, no ponernos a hacer una guerra absurda entre jugadores de una plataforma y de otra. Deberíamos de estar pasándolo bien y ya está. Así que te voy a decir lo que opino yo, completamente 100% sincero, de la Nintendo Switch 2. Voy a ir dejando por aquí un hueco para poner imágenes de juegos que he podido jugar y capturar en la Nintendo Switch 2, básicamente para que tú veas cómo se ve, mientras yo te voy contando pues las películas que quiero contarte. Voy a empezar por la parte positiva para hablar de aquellas cosas que son las que más me han gustado de la consola y que quiero que tú las sepas. Lo primero y lo más obvio, lógicamente, es que la consola es bastante más grande que la Nintendo Switch 1. Mucha gente lo ve como algo negativo, pero a mí me parece un punto positivo porque me parece más sencilla de agarrar, mucho más cómoda de agarrar. Además el tacto me encanta, me parece que tiene un plástico muy diferente al de la Nintendo Switch 1 y me parece mucho más agradable. La pantalla es considerablemente más grande, aunque he de decir que sigue estando los borditos negros estos de aquí que a mí me tocan mucho las narices, no me gusta y yo no sé por qué han sacado esta pantalla con esos bordes también. Podrían haberlo ahorrado como sucede con la Nintendo Switch OLED, que es mucho mucho más fino que los bordes negros de esta. Ahora eso sí, una cosa que me gusta mucho son los Joy-Con, que me parecen que son muy cómodos, son más grandes que los de la Nintendo Switch 1 y lo que es la ergonomía me parece bastante guay. He criticado muchas veces la ergonomía de los Joy-Con, pero sí que es verdad que también hay que entender que si tuviesen otra forma mucho más cómoda para el agarre en modo portátil, no podríamos utilizarlos de esta forma, porque sería muy incómodo. Algo que sucede con los Joy-Con Pro que hemos encontrado en otras tiendas de otras marcas que se utilizan para la Nintendo Switch 1. Así que ese cambio de tamaño de los Joy-Con de la Nintendo Switch 2 me parecen bastante correctos y le dan mucha más comodidad a la hora de sujetar la consola. Aunque también tiene su parte negativa que luego la comentaré. Otro punto que me gusta mucho de la Nintendo Switch 2 en su formato portátil es que la pantalla me parece muy buena. Tiene una calidad de imagen muy buena. Y sí, ya sé que no es una pantalla OLED, pero piensa que si era una pantalla OLED pues también iba a subir más el precio a la hora de la producción y no sé a cuánto podría haber ascendido el precio de la propia consola. No obstante, he de decirte que la calidad de imagen es muy buena y se nota mucho la diferencia entre la Nintendo Switch 1 y la Nintendo Switch 2, tanto los colores, la nitidez, la tasa de refresco de imagen. En el momento en que tú agarras la consola y la enciendes, ves muy rápido la diferencia que hay entre una y la otra. Así que te recomiendo que si puedes echarle un vistazo al modo portátil en persona, que lo hagas, para que lo veas mejor que lo que cualquier persona te lo va a enseñar por internet. Es que en una pantalla no se va a ver igual que en persona, que es ahí en distancias cortas donde tú vas a ver bien las mejoras de la Nintendo Switch 2. Y hablando de mejoras, pues los juegos funcionan muchísimo mejor en Nintendo Switch 2 que en la Nintendo Switch 1. Una de las cosas que yo siempre he criticado en Nintendo Switch 1 es que es una consola que estaba en cuanto a potencia bastante limitada. Es una grandísima consola, pero estaba muy limitada. Tanto es así que había muchos dispositivos móviles que tenían más potencia que la Nintendo Switch. Por no decir que a día de hoy prácticamente cualquier dispositivo móvil puede tener la misma potencia o más que una Nintendo Switch. Y esto en Nintendo Switch 2 pues no ocurre, se juegan súper cómodos cualquier juego que tú metas en Nintendo Switch 2 y que sea compatible. Que hablando de retrocompatibilidad, pues también tienes en la gran mayoría de los juegos la retrocompatibilidad y poder jugar a los juegos de Nintendo Switch 1 en la Nintendo Switch 2. Y ya leí por internet que hay algunos juegos que no están teniendo el funcionamiento correcto en la Nintendo Switch 2, pero por norma general cualquier juego de Nintendo Switch 1 va a funcionar en la 2. Yo casi todos los que tengo aquí los he estado probando en la Nintendo Switch 2 y funcionan todos correctamente. Y son unos cuantos juegos, más los juegos que tengo en formato digital que también me funcionan. Así que si hay alguno que funcione regular o esté dando algún tipo de fallo, pues no me cabe la menor duda de que sacarán algún parche para solventarlo. No lo van a dejar así para que la gente no juegue a sus juegos, me parece completamente absurdo. Y un aspecto que he visto que se critica muchísimo es el precio de la consola. En España concretamente son 470 euros en su formato sin juego y 510 euros si trae el Mario Kart. Y he de decir aquí que actualmente no hay ninguna consola portátil que tenga las mismas características de la Nintendo Switch 2
2 y que valga el mismo precio. La Steam Deck, que es más barata, el modelo más barato, tiene unas prestaciones peores que la Nintendo Switch 2, y la que es más cara pues tiene unas prestaciones mejores como un poco más de memoria o la pantalla OLED, pero ya te estás yendo a una consola más cara que la Nintendo Switch 2. Así que actualmente, por el precio que vale la Nintendo Switch 2, no hay ninguna consola que te vaya a dar lo mismo. Y vuelvo a repetirlo, no todo es de color rosa en la Nintendo Switch 2, pero sí que hay que darle al César lo que es del César, y es que es una consola que por ese precio está muy bien. Tiene unas prestaciones que son más que notables y por un precio razonable, aunque hay que recalcar que en el resto del mundo llegó más caro que en Japón, que la sacaron a un precio mucho más reducido, y la reducción de ese precio nos lo estamos comiendo los demás para pagar la diferencia, por lo que veo, pero aún así con ello sigue siendo un precio muy bueno para una consola portátil, y además con la potencia que tiene, que puedes jugar a juegos como Cyberpunk a una calidad brutal. Porque para terminar con los aspectos positivos que más me han gustado de la consola, he de decir que me he encontrado ante una máquina que funciona realmente bien. Me ha sorprendido muy gratamente que todas estas filtraciones que se hacían sobre la potencia y que mucha gente ponía en duda, y que incluso yo estaba algo escéptico, se ha visto disipado en el momento en que he podido jugar a juegos como Tears of the Kingdom en una calidad increíble, y otros juegos como Cyberpunk, que actualmente está considerado como uno de los mejores juegos gráficamente que hay en el mercado, y se puede disfrutar en una calidad impresionante. Y esto significa que cualquier otro juego que podamos jugar vamos a poder hacerlo de muy buena forma. Estoy deseando probar títulos como Final Fantasy VII o Elden Ring, que estoy seguro que van a ser una gozada y que por supuesto voy a traer al canal. Ahora bien, vamos a los puntos negativos que he visto a la consola, o al menos lo que yo he podido comprobar jugándolo bastante, tanto en su formato portátil como en el de sobremesa. Y es que el primero que quiero mencionar es ese punto, la dualidad entre ser portátil y de sobremesa. No termino de verlo muy bien porque sí que es verdad que la duración de la batería portátil es poca. Tiene apenas unas 2 horas de autonomía para poder jugar, lo cual hace que no sea especialmente portátil porque vas a jugar un ratito y vas a tener que ponerla a cargar. O sea que si al final tienes que estar jugando cargando la consola, pues muy portátil no es, porque tienes que estar al lado de un enchufe. Yo por norma general juego en modo sobremesa porque tengo la pantalla en la habitación y lo conecto, y para mí me es mucho más cómodo. Pero sí que es verdad que muchas veces me llevo la consola para jugar en otra habitación o en otro sitio cualquiera que no sea mi casa, y he comprobado que la duración de la batería es poca y luego tarda un buen rato en cargarse, no se va a cargar en 20 minutos. No obstante, aquí había mucha queja, había mucha controversia porque estaban diciendo que la calidad de la batería pues era peor y demás y bla bla bla. Y esto no es del todo cierto porque tiene mejor calidad de batería que la Nintendo Switch OLED, que faltaría más que encima salga una consola nueva con peores características que la anterior, aunque yo ya estoy curado de espanto y podría ser perfectamente cualquier cosa, yo ya no me sorprendo. No obstante, el problema no reside en la calidad de la batería, sino en que la Nintendo Switch 2 pues es una consola muy finita, es una consola que no es para nada robusta, y eso implica que la batería pues no va a ser tan grande como debería. Si haces una comparativa de lo fina que es esta consola con otras consolas como por ejemplo la Steam Deck o la ROG Ally, vas a ver que la Nintendo Switch es la más fina de todas, y esto se traduce en que los componentes pues tampoco pueden dar para más. Así que sí, la batería es más grande que la de la Nintendo Switch OLED, pero como tiene que procesar muchas más cosas, pues dura menos. Tiene una mejor calidad de imagen, los juegos consumen mucho más recursos, al final va sumando una cosa con otra y la batería pues se va volando. Y yo casi que apostaría que dentro de unos años vamos a ver una revisión de la consola como pasó con la Nintendo Switch 1, que tuvimos el modelo del 2017, la del 2019, la Nintendo Switch Lite y luego por último la Nintendo Switch OLED, que no dejaban de ser pequeñas mejoras una tras otra para la consola original. Y no me extrañaría en absoluto que viéramos esto dentro de un par de años, una revisión nueva de la Nintendo Switch 2 con mejores prestaciones que la original. Aunque bueno, yo he tirado toda la generación con el modelo 2017 y no pasa nada, disfrutando de los juegos del primero al último. Otra cosa que no me ha gustado de la Nintendo Switch 2 es su memoria interna, que me parece ridículo. Yo pensaba que cuando sacaran la nueva Nintendo Switch 2 iba a tener mínimo 512 GB, que ya decía yo, digo, bueno, luego ya con el tiempo me compraré una micro SD y tal para ir ampliando un poco la memoria de la consola, pero es que ha salido con 256 GB y es que me parece poquísimo. Al final como que vas a tener que tirar de comprarte una micro SD antes de tiempo. No deja de ser real que cada vez estamos en una generación donde los juegos pesan más porque son más grandes, y en concreto con Nintendo estamos en una situación donde van apareciendo más juegos en Game Key Card o en juegos digitales, y todo eso se traduce en que los juegos los vamos a instalar dentro de la memoria de la consola y poco a poco pues vamos a ocuparlo. Con 3-4 juegos que tengamos instalados ya prácticamente tienes la consola ocupada entera, así que te obliga un poco a comprarte una nueva micro SD. Y recuerda que no funciona la micro SD de la Nintendo Switch 1, así que te tienes que comprar la micro SD Express, esta como se llame, que son más caras también, aunque tengan una velocidad de lectura
hiper supersónica. Y hablando de la micro SD, el último punto que no me ha gustado mucho de la Nintendo Switch 2 de momento es que los periféricos los veo extremadamente caros. Y cuando hablo de los periféricos no me refiero a la funda, ni a la webcam, ni a nada de eso, que también es caro, pero son cosas que puedes encontrar en internet más baratos buscando otras marcas que no sean la oficial de Nintendo. Pero sí que hay otros periféricos que considero y recomiendo siempre comprar los originales. Por ejemplo, un par de Joy-Con te cuesta 90 euros. Ya era caro en Nintendo Switch 1, pues imagínate en Nintendo Switch 2, que es más caro todavía. También sé que con el tiempo pues encontraremos ofertas para comprarlos más baratos, pero da igual, porque de 90 euros a 75 euros sigue siendo un precio caro. El mando Pro de la Nintendo Switch también está a 90 euros y también me parece un mando caro, la verdad. Es muy buen mando, no me cabe la menor duda, porque el mando primero de la Nintendo Switch 1 pues me parece muy buen mando. De hecho sigo jugando con él en Nintendo Switch 2 y ya me compraré el segundo mando más adelante cuando lo encuentre un poco más rebajado. Y luego hay otras cosas que son muy caras también, como por ejemplo un segundo dock que te puede costar 110 pavos el dock para colocar la Nintendo Switch en modo sobremesa. 110 euros un soporte para colocar la Nintendo Switch. Es que es una burrada, la verdad. Pero bueno, quién sabe, a lo mejor con el tiempo alguna marca saca algún sucedáneo de dock que pueda servirte para colocar la consola en la tele. Y a un precio mucho más económico. Ya iremos viendo eso cómo se desarrolla. Y hasta aquí estaría todos estos puntos, tanto los positivos y los negativos, que considero que hay que tener en cuenta a la hora de pensar si merece la pena comprarse una Nintendo Switch 2 ahora mismo. Mi veredicto final es decirte lo mismo que digo siempre. ¿Merece la pena? Depende de la situación de cada uno. Sé que es una resolución un poco que no me quiero mojar ni nada por el estilo, pero es que es la verdad. Comparar Nintendo Switch 2 con otras consolas como puede ser una Steam Deck o una ROG Ally me parece completamente absurdo. Porque si eres una persona que quiere un ordenador portátil, pues lógicamente una ROG Ally te va a venir mucho mejor. Pero decir que una ROG Ally es mejor que una Switch 2 también es completamente ridículo. Porque lo primero que tienes que comparar son los precios de una y de otra. Y más allá de los precios de los juegos de Nintendo Switch 2, que es otro punto negativo que podría mencionar porque son cosas muy cuestionables de Nintendo, la consola como tal tiene un muy buen precio con las prestaciones que tiene. Así que por ese punto yo personalmente sí te recomiendo la consola. Poco a poco van llegando juegos de otras plataformas y otras consolas que está de lujo poder jugarlos, pero quien se compra una Nintendo Switch 2 es porque quiere jugar tarde o temprano a alguna de las franquicias de Nintendo. Ya sea Kirby, Mario, Splatoon, Zelda, Fire Emblem, yo que sé, cualquiera de las franquicias. Y aparte de eso vas a poder utilizar la consola también para jugar a otros tantos juegos que van a ir llegando. Ahora mismo tenemos Cyberpunk o cuando llegue por ejemplo Elden Ring. Así que al fin y al cabo lo que quiero decir con esto es que depende de tu situación y depende de tus intereses si merece la pena o no comprarte la Nintendo Switch 2. Da absolutamente igual lo que escuches en internet, incluso en este vídeo, da absolutamente igual. Al final lo que importa es lo que tú quieras hacer. No es una mala consola en absoluto. Es bastante robusta, es bastante resistente. Lógicamente, si ves a un vídeo de alguien estampando la consola contra la pared o pasándole un cúter de lado a lado, van a decir, ¿ves cómo no es resistente la Nintendo Switch? Vale, yo hasta donde sé no he hecho eso con ninguna consola y me han durado mucho tiempo. También es cierto que hay gente que he visto que le ha dado fallos como Joy-Con Drift y cosas así. Eso es completamente criticable para la consola, y que si sucede lo normal es que te pongas en contacto tanto con la tienda que las compra la consola como en Nintendo para que te arreglen las cosas de forma completamente gratuita. Y no debería de pasar, ya lo sé, es completamente criticable, pero por desgracia estamos en un momento de la industria en la que las consolas cada vez salen con más fallos al principio, así que un punto sería que te esperaras un poco para que se vaya normalizando la cosa o saquen diferentes revisiones de la consola, nuevas tiradas de consolas en las que vayan solventando estos pequeños problemas, pequeños pero muy molestos los problemas, Y básicamente eso, que no eches mucha cuenta tanto a las críticas negativas como a las críticas positivas 100%, porque es una consola que como todo tiene su parte buena y su parte mala, tiene sus luces y sus sombras. Y yo creo que como lo mismo que puedo recomendarle un ordenador a alguien según sus necesidades, pues va a ser lo mismo con Nintendo Switch 2. Y si alguien te dice que no hay juegos baratos en Nintendo Switch, pásate por el canal porque tienes un montón de vídeos enseñando juegos que están súper bien de precio. Y más vídeos que voy a ir subiendo con el tiempo enseñando más y más juegos a muy buen precio. Y hasta aquí estaría esta opinión que tengo sobre si merece la pena comprarse una Nintendo Switch 2 ahora mismo en el estado actual. En resumidas cuentas yo te voy a decir, en mi punto de vista completamente personal, es que sí merece la pena, pero ten en cuenta ciertos factores como por ejemplo que ahora mismo no hay muchos juegos de Nintendo Switch 2 en el mercado y que prácticamente vas a jugar a juegos de Nintendo Switch 1 con sus respectivas mejoras. Puedes esperarte un poco más para que vayan sacando más juegos o cómpratela ya y ve disfrutando de los juegos que tienes
porque con las mejoras vas a poder hacerlo mucho mejor. Y con esto espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, no olvides dejar un buen like, por aquí te voy a dejar mi canal para que te suscribas y también otro vídeo que pienso yo que podría interesarte. No te entretengo más, nos vemos próximamente y adiós.